Bueno, ¿me podrías hablar acerca de tu formación académica aquí? Bueno, aquí estoy estudiando el Derecho Canónico. Voy en cuarto semestre de la carrera. De la carrera. Ok, ¿y has tenido algún estudio sobre el proceso que se tiene que llevar para elegir a un papa? Pues ahorita sí hemos visto sobre todo esa parte de la jerarquía, que es donde se ve el proceso. ¿Me podrías hablar más acerca de cómo se elige a un cardenal o cómo se forma un cardenal? Bueno, un cardenal tiene que ser, ya en la nueva disposición que puso Juan XXIII, propuso que todos sean obispos. Antiguamente podían ser simples sacerdotes. Sí, esa reforma, desde los inicios de la Iglesia, cuando se empezaron a ver esas necesidades de la Iglesia, es llamar a personas capacitadas, adecuadas, para que ayuden al gobierno de la Iglesia, pero sobre todo a la Iglesia en Roma, ¿sí? La sede. Entonces antes pues no se tiene la figura que hoy se tiene del cardenal, que es un obispo regularmente. Antes era un sacerdote que, dependiendo las necesidades de la Iglesia y las facultades que tenía el sacerdote o el diácono, podía ser llamado para ser cardenal, ¿sí? Últimamente ya se pide que sea cardenal, sobre todo en cuestión que ellos son los que eligen al próximo papa, ¿sí? Pero no dentro de los cardenales, pues puede ser elegido el papa, también puede ser elegido un sacerdote o un obispo. ¿Para que pueda dentro de este proceso? No, para que pueda ser elegido. Ah, ok, Sí. muy bien. Y bueno, para poder ser papa, necesita el papa elegir antes, bueno, el papa en turno tiene que elegir a sus cardenales, que hacen, bueno, se crea así el colegio cardenalicio. ¿Me podrías hablar un poco más de...? Sí, es lo mismo, es lo que te digo. El colegio cardenalicio lo crea el Papa para las necesidades de la Iglesia Universal, ¿sí? Entonces, en un principio todos los cardenales eran regularmente italianos o en la ciudad de Roma. Posteriormente se creó la necesidad en la universalidad de la Iglesia, que se fueran nombrando cardenales de otros países, ¿sí? De otros lugares. Entonces todos esos cardenales del mundo son los que ayudan al gobierno del Papa, de la Iglesia Universal, de una manera más estrecha o para necesidades más urgentes, ¿sí? Entonces esos cardenales los elige el Papa directamente. Y después esos cardenales son los que después en el cónclave se reúnen para elegir al próximo papa. El próximo papa no es necesario que sea cardenal, puede ser un sacerdote, un obispo. Y dentro del cónclave, o sea, ¿cuál es el proceso? ¿Tú más o menos no sabes qué es lo que tienen que ver acerca de los candidatos para poder ser? O sea, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? Pues básicamente las necesidades de la Iglesia, o sea, el ritmo de la vida de la Iglesia que se lleva en la actualidad. O sea, se ven más que nada el perfil del próximo que puede ser el Papa, que tiene en cierta forma las necesidades de la Iglesia. Por ejemplo, quizás en la elección de Benedicto XVI, pues una necesidad urgente, ¿no? Y se veía o se comentaba que era un Papa de transición de pocos años. ¿Y cómo fue? Ahorita la expectativa es que se haya un Papa que tenga un poquito más joven, que tenga un poquito más de fuerzas y que sea quizás un papado un poquito más prolongado, sobre todo por las cuestiones de los problemas de la Iglesia que se tienen hoy en día. ¿Y de algún candidato tú tienes así cierta...? No, así de candidatos no tengo ya quienes pudieran ser, pero pues se habla mucho de los italianos, es donde puede resaltar alguna figura, pero así nombres o alguno en específico no. Ok. Y bueno, dentro de la situación que ahorita está pasando la Iglesia Católica, bueno, por sus problemáticas, ¿cuál sería el perfil para ti? O sea, no hablando de nombres, sino un perfil de un papa para que pueda venir a resolver un poco estos problemas. Pues sí está difícil porque son muchos problemas, pero yo siento que el Papa Benedicto ya dio salida quizás a los problemas más urgentes, ¿no? Como ahorita el escándalo de la pederastia y todos esos detalles, ya se ha dado mucho avance.
Quizás en ese tono pues muchos tengan la expectativa, ¿no?, de buscar un papa en ese sentido, pero pues no, hay muchos problemas más en la iglesia. O sea, quizás problemas relevantes o que suenan mucho, pues es como esa de la Eucaristía, pero pues de ahí en fuera pues son los problemas diarios de la iglesia, de las iglesias particulares, de las diócesis, de los países. Y pues un perfil así para alguien que vea yo, pues no, o sea, yo siento que tiene que ser más bien un cardenal o un papa que esté un poco más joven y más con más fuerza, como el Papa Benedicto también lo ha expresado. Es alguien que tenga más vigor para llevar el gobierno de la iglesia, pero pues no, sí, perfil o problemas así urgentes que yo sepa, no hay ningún... no encuentro, o sea, un preferente, pues. Ajá, ok. Y regresando al cónclave, este proceso se da a puerta cerrada. Sí, el cónclave, por la situación de la experiencia de la iglesia, que antes incluso los emperadores eran los que elegían el papa, o si no lo elegían por lo menos daban su aprobación de decir, pues este conviene o quiero que quede este. Y la situación, por ejemplo, en el siglo X, XI, cuando fue el problema de las investiduras, pues de ahí ya se dejó el cónclave únicamente a los cardenales, o la elección del papa a los cardenales, y la intención es que fuera a puerta cerrada, sin que nadie más pudiera intervenir. Incluso en la nueva normativa que ha puesto Juan Pablo II, pues ha puesto incluso más rigor, mucho más rigor, para que no entren incluso ni aparatos, nada dentro del cónclave, todo que sea absoluto secreto. Entonces la intención del cónclave es a puerta cerrada, con llave, y nadie entra y nadie sale. Ok, ¿y me podrías explicar a grandes rasgos cuál es la función de un papa dentro de la iglesia? Así, ¿cuáles son sus principales objetivos para estar ahí? Pues el papa es el sucesor de Pedro, es el cabeza de la iglesia, es el que está al frente de toda la iglesia, es el supremo legislador de la iglesia, tanto en el gobierno eclesial como en este caso también como ser un estado pontificio o un estado, también es el jefe supremo. Entonces pues tiene muchas funciones, o sea, sobre la iglesia tiene todo, digamos así, todo el poder, como todas las facultades de hacer o de deshacer, pero siempre su gobierno se ve ayudado no por él solo, sino que siempre se rodea, pues en este caso de los cardenales, ¿sí? En este caso de la curia romana, que es la que le ayuda a todo el gobierno de la iglesia en cuestiones sobre todo jurídicas, sobre todo pastorales. Y ya según las necesidades, pues es lo que va viendo, qué es lo que pone o quita o hace para la iglesia. Ok, pues muy bien, ya sería todo. Isaías, alumno de la Universidad Pontificia de México, sería todo. Bueno, gracias. Gracias.